Bien, y nos acompaña precisamente aquí en el estudio para conversar sobre el despacho de esta mega reforma del proyecto de ley de reconstrucción nacional por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado. Nos acompaña aquí en el estudio el diputado Agustín Romero, presidente también de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Un gusto estar acá con ustedes. Primero, ¿cómo valora finalmente cómo sale de la Cámara de Diputadas y Diputados esta iniciativa? Se caen cuatro aspectos que consideraba esta iniciativa. Sin embargo, lo que se considera como el corazón de la reforma se despacha finalmente al Senado. Efectivamente, hoy día es un buen día y es un gran día para Chile, donde corregimos, a lo mejor un poco tarde, una anomalía que quedó de la reforma tributaria de la época de la expresidenta Bachelet del año 2014, que ha traído a este país decadencia, bajo crecimiento, desempleo y un estancamiento en la tributación. Y eso, en definitiva, es lo que ha traído a las familias chilenas desempleo y un menor bienestar. Naturalmente que era obligatorio y moralmente para nosotros inaceptable dilatar una discusión de estas características que en el fondo los chilenos están esperando con muchas ansias. Y por eso yo estoy muy conforme con lo que se aprobó hoy día. Como dice usted, se aprobó prácticamente el proyecto en su integridad, las cosas que eran más relevantes para efectos de producir como decía nuestro presidente de la República, José Antonio Kast, en la campaña, destrabar la pelota, hacer que vuelvan las inversiones a Chile. La invariabilidad tributaria es fundamental, pero también va acompañado de normas relacionadas con rebajas tributarias que ponen al país en un aspecto mucho más competitivo dentro del mundo. Vamos a seguir la tendencia de los países de la OCDE, con los que a muchos les gusta comparar a nuestro país, y por lo tanto lo que viene para Chile, creo yo, es muy promisorio. Ahora, ¿cómo toma también los artículos que finalmente se rechazan? Son 4 en total, entre ellos la actualización de normas para compras públicas, se incorpora más exigencias, también la excepción del derecho de autor para análisis masivo de datos, esto por parte de la inteligencia artificial. También hubo harto cuestionamiento por parte del mundo del derecho de autor, de medios de comunicación también, y la eliminación de la franquicia tributaria Sense, y aquí también me quiero detener porque este aspecto también ha generado harto revuelo. Hubo también algunos votos en contra, también no principalmente desde la izquierda, sino que un poco más transversal también en este aspecto en específico. ¿Cómo toma también el rechazo por parte de la Cámara de estos aspectos que ha incorporado la reforma? Yo creo que todos coincidimos en que hoy día la franquicia tributaria del Sense tiene que ser analizada. Hay estudios que son bastante concluyentes de que hoy día los 300 millones de dólares que se gasta el Estado en esta franquicia no le están sirviendo a los trabajadores para mejorar su empleabilidad o mejorar sus remuneraciones. Muchos de los que están hoy día defendiendo esa franquicia en general son organismos que viven de esta franquicia tributaria. Y por lo tanto, yo creo que hay que ver este tipo de normas. A mí, yo lo he dicho en varias oportunidades y en varios programas, yo no soy un enamorado de los instrumentos, yo soy un enamorado de los objetivos. Y si nosotros encontramos una mejor fórmula para garantizar, como siempre hemos dicho, algo que estamos todos de acuerdo, que es que la capacitación de los trabajadores es fundamental, tengamos claro que el objetivo es que se gasten bien los recursos y lleguen a capacitación de los trabajadores y no se vayan en otras cosas, digamos, no se malutilicen. Y por otro lado, respecto al tema del derecho de autor y la inteligencia artificial, yo creo que es clave que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Ya estamos viendo que nos estamos quedando fuera del litio y no nos podemos quedar fuera de una revolución que es la inteligencia artificial, donde Chile puede ser un actor relevante para tener hoy día acá servidores de inteligencia artificial procesando datos en nuestro país y siendo un aliado estratégico dentro de una nueva forma de ver el mundo y un nuevo mercado tremendo. Entonces, yo creo que sería un error de nuestra parte no poder tener la capacidad de llegar a entendimientos entre todos, los realizadores, los creadores, la gente que lleva los registros del derecho de autor y naturalmente hoy día una industria que se está masificando en todo el mundo. Yo lo quiero decir solamente a la gente que está en su casa, que estos mismos hubs se pueden instalar en Argentina, utilizar todo lo que está protegido por derecho de autor en Chile y no pagarle nada al Estado de Chile en impuestos y además no pagarle nada a los creadores. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que tenemos que sentarnos con cierta razonabilidad y tratar de buscar un entendimiento para que podamos avanzar. Y en esa misma materia, ¿cómo se puede avanzar? También considerando que ya fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuenta también con rechazo, no solo por parte de sectores más ligados a la izquierda, sino también, si uno ve también cómo se dio la tramitación en la Cámara, también hubo rechazos un poco más transversales a este aspecto. Sí, pero aquí vuelvo al punto que le dije recién. Cuando uno se plantea en el objetivo y no en los instrumentos, es mucho más fácil llegar a un entendimiento. Y yo estoy seguro que los votos que son de nuestro sector,
que se manifestaron en contra probablemente no estaban de acuerdo con el instrumento en sí mismo. Pero si nosotros logramos ponernos de acuerdo en un instrumento que cumple el mismo objetivo, estoy seguro que los votos van a estar. Ahora, quiero llevarlo también al aspecto que habla de la rebaja del impuesto de la primera categoría, este 27 al 23%, el corazón de la reforma prácticamente, de la reforma por parte del Ejecutivo, pero que ha recibido gran cantidad de críticas también. Hubo también observaciones por parte del Consejo Fiscal Autónomo, organismos internacionales, Bloomberg también, que levanta ciertas alertas en ciertas materias que incorpora esta mega reforma, pero uno de estos elementos también habla de cómo percibe la ciudadanía también esto que se propone, esta rebaja del impuesto de primera categoría que pasa de la Cámara al Senado del 27 al 23%. Una encuesta CADEM de principios de este mes hablaba de un rechazo de un 51% a este aspecto de esta misma materia. ¿Cómo se conjuga también, por una parte, cómo avanza esto en materia parlamentaria, pero también cómo lo percibe la ciudadanía, que de acuerdo a esa encuesta no está tan a favor de esta? De hecho, la mayoría lo rechaza. Bueno, yo empatizo con la ciudadanía porque hoy día ha sido muy golpeada por la situación de la crisis internacional y la guerra, que obviamente que está afectando algo tan fundamental como los combustibles, que además afecta a toda la cadena productiva de bienes y servicios que consumimos todos los días todos los chilenos. Pero acá hay una cuestión que es bien clara. Yo creo que lo que tiene que indignar más a los chilenos y lo que tenemos que preocuparnos más, aquellos que hoy día critican una medida de esa naturaleza, y especialmente cuando critican la falta de recaudación, muchas veces es preguntarnos que lo que nos debería llamar la atención es por qué no crecemos, ¿ya? Todos estos últimos 3 años, las estimaciones de ingresos han caído fundamentalmente porque la operación en renta no da. Y no da no porque las empresas no paguen impuestos, sino que porque hoy día Chile crece poco. Piensa usted que el gobierno del presidente Boric fue el peor gobierno desde la vuelta a la democracia en su desempeño económico, un crecimiento de un 1,6 promedio. Eso es lo que estuvimos nosotros padeciendo durante 4 años pasados sin tener ninguna crisis de por medio, ¿ya? Aquí no hubo ninguna crisis. Entonces, el gran tema es cómo nosotros nos hacemos cargo de entregarle a nuestro país una estabilidad en el largo plazo que no dependa solamente de aumentar impuestos, porque claramente esa receta fracasó. Desde el 2014 en adelante, el crecimiento económico bajó, la recaudación se estancó y el desempleo subió. Entonces, lo que nos debiera preocupar a nosotros hoy día no es este proyecto no es el problema de Chile. Los problemas de Chile son la falta de crecimiento y las malas políticas públicas implementadas que hoy día podemos ver cómo están afectando a nuestro país. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que plantear a la ciudadanía, y que la ciudadanía tampoco lo ve tan en contra, es que cuando hemos tenido épocas con crecimiento económico, hay trabajo, hay pega, hay mejores oportunidades. Y para allá queremos apuntar nosotros. Aquí, y también lo he dicho en muchas partes, nosotros no pretendemos hacer una revolución neoliberal. Aquí lo que estamos volviendo al camino que nos llevó durante los años 90 y parte de los años 2000, antes de que se cambiara todo nuestro modelo hacia este fracaso en el que estamos, donde nosotros crecíamos más que el mundo. Y en esa época la gente que tiene buena memoria se recuerda que podía acceder a vivienda a los jóvenes, que había oportunidades laborales, que nuestra economía crecía. Y para allá queremos nosotros volver a apuntar. Y ahora, estas medidas que propone la mega reforma y que se despachan ya al Senado, ¿son suficientes para garantizar el crecimiento? Considerando que la promesa o la idea de esta iniciativa es que esto genere mayor crecimiento para eventualmente ya generar mayor recaudación, pero esto, si no se genera este nivel de crecimiento, los niveles a los que apunta el Ejecutivo, probablemente no se alcance también la meta de recaudación. Mire, lo que es claro que no genera crecimiento es la situación en la que estamos. O sea, hoy día o hacemos algo o finalmente nosotros vamos a la decadencia, ¿ya? Entonces aquí hay que tomar un cambio radical, y lo que significa ese cambio radical es apostar por algo que ya nos sirvió a los chilenos y probó que estuvo bien y que funcionaba. Entonces, evidentemente que lo único que garantiza sostenibilidad en el largo plazo para todas las políticas públicas que tenemos que financiar en el futuro es el crecimiento económico, y no hay otra cosa. O sea, aquí no sacamos nada con decirle a los inversionistas que vengan a Chile, que confíen, si tenemos un sistema tributario que no es competitivo a nivel mundial. Somos uno de los países que tienen el impuesto de primera categoría más alto del mundo. Además de eso, nosotros tenemos un sistema, una burocracia que asfixia al emprendimiento. Y tercero, nosotros podemos cambiar las reglas de juego cuando queramos. O sea, esa es la invitación que nosotros le hacemos al mundo. ¿Quién va a querer invertir de esa manera? Y tenemos que ser razonables. Nosotros tenemos que volver a las prácticas que nos sirvieron en un minuto. Cuando Chile era un ejemplo dentro de Latinoamérica
en inversión extranjera, en crecimiento económico y en bienestar de su pueblo. ¿Cómo crecía el producto? Mire, lo que se está diciendo acá es que en los últimos 10 años el producto no ha crecido ni siquiera un 1%. Eso es tremendamente grave y por lo tanto nosotros tenemos que tomar medidas y medidas que son radicales, distintas. Tenemos que volver a lo que hicimos, no seguir con el modelo recaudatorio que no funciona. La reforma de la presidenta Bachelet prometió que 6 puntos del producto de recaudación y no alcanzó ni siquiera 1,5. Entonces realmente el sacrificio que hizo Chile por un modelo fracasó. Ahora, el Consejo Fiscal Autónomo, indicó que el escenario de estrechez fiscal podría empeorar si es que no se generan medidas para mitigar. Esto lo voy a ligar un poquito también con lo que indicó Bloomberg en su momento, que dijo que el impacto que esto podría generar también para las arcas fiscales podría ser de al menos 5 años. ¿Cómo se compensa? Aquí y hablo también de las medidas que, no que exige, pero que más bien sugiere el Consejo Fiscal Autónomo, que habla de que si no hay medidas para mitigar, este escenario de estrechez podría llegar a empeorar incluso. ¿Cómo se puede generar este nivel de mitigación también? Bueno, por supuesto que cuando un país toma decisiones en materia económica, por un lado está en la parte tributaria y por otro lado está la propia decisión que tiene el Estado de gestionar bien los recursos públicos. Nosotros estamos viendo que hoy día y en todas partes los servicios públicos no dan el ancho. La gente tiene peor salud, tiene peor educación, pésima seguridad, no hay ni siquiera acceso a la vivienda. Y el Estado ha crecido y ha crecido y ha crecido y los chilenos le han dado con más impuestos, más impuestos, más impuestos, pero eso no se traduce en la calle. O sea, yo le pregunto a cualquier persona que me está viendo si en su barrio están mejor las cosas, si la salud está mejor en su consultorio, si hay más acceso a educación y probablemente se van a quejar bastante de la situación que está pasando. Y yo le quiero decir a esas mismas personas que usted todos los años le sigue dando más y más y más y más plata. Se aumentó la tasa del impuesto corporativo, se aumentan otros impuestos y finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no mejoran las cosas. Entonces, ¿qué está pasando acá? El que administra tiene que preocuparse de gestionar como corresponde, porque por algún lado se está yendo la plata. Porque si usted me dijera que nosotros nos gastamos los recursos extraordinarios del litio en puertos, en mejores carreteras, en hospitales, en colegios, o si nos gastamos los ahorros que están para los fondos de emergencia en reconstruir lo de los incendios, yo me quedo callado, no digo absolutamente nada más. Pero yo creo que la gente en su casa sabe perfectamente que la plata no está en la calle, la plata está en otro lado. Y eso es mala gestión. Y por lo tanto, el deber que tiene cualquier Estado en el futuro es imponerse una obligación de gastar bien los recursos públicos, de ir hoy día se habla mucho de los almuerzos de los niños, pero yo quiero preguntar, ¿qué organismo público está verificando que la ración que recibe un niño chileno, pagado por todos los chilenos, sea la que corresponde, sea la que se contrató, sea de la calidad que se contrató, sean las que se compraron, sean la cantidad que se compró? Nadie está haciendo esa pega. Y eso es lo que está haciendo en el fondo el ministro Quirós, exigiéndole a cada departamento, a cada ministerio, que se haga cargo de los contratos que tiene. ¿Por qué tenemos que comprar 100 ajuares si damos 80? ¿Qué pasa con esos 20? Nadie va a quedar sin ningún derecho social protegido. Pero lo que sí vamos a hacer, naturalmente, como dice el señor ministro, es exigirle a cada persona que maneja recursos públicos y que compra cosas para los chilenos, que se preocupe que le lleguen bien a los chilenos en la cantidad requerida y en la calidad requerida. Y en ese mismo sentido, diputado, ¿no habrá sido mejor quizás comenzar por la labor de detectar dónde se están yendo los recursos, analizar dónde se está, hacer el cálculo finalmente, y luego de eso anunciar el recorte? Porque aquí lo que se hizo fue anunciar un recorte de un 3% para todos los ministerios. Vimos ahí cómo esto fue cambiando también en ciertos casos, el Ministerio de Seguridad. Vimos también en un momento este enfrentamiento, no enfrentamiento, pero sí esta cruce de declaraciones entre el ministro Quirós y el ministro Poduje, indicando este último que no iba a ser los recortes donde se especificaba, sino que otro tipo de recortes. ¿No habrá sido mejor quizás comenzar por hacer el cálculo, mejorar la gestión, analizar, auditar quizás dónde se está gastando y después de eso anunciar un recorte? Es que mire, hace algunos años que existe un comité de seguimiento en la Dirección de Presupuesto que todos los años da un informe respecto a los programas. Se ha fijado que siempre se hablan de los programas mal evaluados, ¿ya? Son más de 20.000 millones de dólares en programas que están mal evaluados. Es decir, aquí lo que se le está pidiendo y lo que está pidiendo el Ministerio de Hacienda es que a cada ministerio que cuando formule su presupuesto diga yo tengo que continuar con tal programa, el Ministerio de Hacienda le está diciendo, oiga, sí, pero este programa tiene observaciones durante años. ¿Qué ha hecho usted para mejorarla? En su gestión, en focalización, en cantidad, ¿le está llegando a la gente o se está gastando más plata en personal? Eso está pidiendo el Ministerio de Hacienda.
Y naturalmente que para la formulación del presupuesto van a tener que explicar las medidas que se tomaron para corregir esos errores o las observaciones. Lo que usted me señala, que si hay auditoría, sí hay. Hay un organismo que es la Dirección de Presupuesto, incluso la Dirección de Presupuesto del gobierno anterior, que lo hace todos los años. El problema es que nadie se preocupa, porque total tú lo que dices cuando formula el presupuesto es que tiene este programa y lo reajusta por el IPC, el Fondo Inflector, lo reajustas por IPC y lo presenta en la ley de presupuesto. Pero la calidad, la focalización, si está funcionando o no está funcionando, eso todavía nadie sabe si se está midiendo. Y lo que está diciendo el ministro Quirós es algo muy simple. Usted deme cuenta de esto. ¿Por qué lo quiere renovar? Y si usted quiere hacer un programa nuevo, además va a tener que decir cómo lo va a medir. Entonces eso es lógico. O sea, es lógico que tenemos que tener un ministro de Hacienda que se preocupe de ese detalle, porque es mucha plata. Lo que hoy día está mal evaluado son más de 20.000 millones de dólares. Entonces, seamos claros. Tenemos que hacer esa pega, por supuesto. Y yo lo que siempre le digo a la gente, dígame qué derecho le han recortado a usted. Porque cuando yo veo derechos recortados a las personas, me acuerdo de los 3 millones de personas en listas de espera. Me acuerdo de los incendios de Valparaíso que todavía no son capaces de reconstruir. Me acuerdo del Hospital Van Buren que no había anestesia para los partos. Entonces, ¿eso no es un recorte? Eso sí que es un recorte efectivo, cuando no hay plata, cuando a los hospitales se le acaba la plata. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo hoy día, gestionemos bien. Hay plata, la idea es que le llegue a la gente. Claro, el año pasado, de hecho, se vivió una situación bastante compleja. Ahí entonces, claro, y eso no es razonable. Entonces, el asunto es que los mismos que hoy día reclaman por, hoy están recortando, primero, no se ha recortado nada. Aquí lo que se está diciendo primero es que los ministerios digan qué pueden recortar. Y están buscando eficiencia en todos lados. Hay algunos ministerios que pudieron hacerlo más, otros que pudieron hacerlo menos. Pero nunca se había hecho ese ejercicio de decirle a los ministerios, ¿sabe qué? Rebaje, pero rebaje de verdad. Y hoy día el ministro puede decir que lleva casi 2.000 millones de dólares en el fondo entre conversaciones con distintos ministerios para poder avanzar. Y de hecho el mismo ministro Poduje buscó unas alternativas y en el fondo encontró también la manera que con empresas mal evaluadas en materia de apalancamiento de créditos por los subsidios, poder en el fondo generar esos ahorros. Imagínense que se le está entregando crédito de enlace a empresas mal evaluadas. Entonces, se fija que cuando uno empieza a poner luz donde hay oscuridad, empiezan a aparecer las soluciones. Ahora, diputado, quiero llevarlo también a cómo se ha estado tramitando la reforma desde que ingresó finalmente al Congreso, tuvo su paso ahí por la comisión que usted preside, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Medio Ambiente, Trabajo también, y pasa finalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados con el resultado que hoy todos conocemos, se despacha por parte de la sala de la Cámara, pero ha habido mucha crítica también respecto a la velocidad de tramitación. Muchos indicaban desde la oposición que un proyecto de esta envergadura requeriría de meses de trabajo, meses de discusión y no semanas de discusión, que es lo que finalmente ocurrió acá. Muchos acusan incluso que esto se generó de esta forma y se apuró de esta forma para que al menos el paso desde la Cámara al Senado estuviera listo antes de la cuenta pública. ¿Cómo responde usted también ante esa crítica? Mire, desde el primer momento la oposición, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, anunciaron antes que se escribiera ni siquiera la primera letra, no se pusiera ni siquiera la fecha del proyecto, ya habían dicho que era constitucional. O sea, ellos ya de frentón cerraron las puertas y por eso yo lo he dicho claramente. Yo con el Partido Comunista y el Frente Amplio no tengo ningún interés de conversar absolutamente nada. Ellos no quieren llegar a ningún acuerdo. Retórica, se dan vueltas. Y los que sí han aceptado son otros bloques opositores, entre el Partido de la Gente y otros grupos que se han acercado, incluso de la oposición también el Partido Nacional Libertario, y se han acercado al gobierno para conversar algunas alternativas. Incluso han sido bastante vilipendiados por la propia izquierda, porque obviamente como la izquierda se marginó sola cuando empezó a frivolizar esta discusión diciendo que esto era un proyecto para los ricos y finalmente sin plantear ninguna propuesta, porque son los mismos que acaban de dejar atrás el gobierno y son los que nos están entregando las cifras económicas y de desempleo que todos hemos conocido en estos últimos días. Pero en el fondo, ¿cómo se puede enfrentar esto? Yo invité en la Comisión de Hacienda, tuvimos varias semanas, por lo menos 4 o 5 sesiones con el ministro, donde pudo expresarse y contestar las preguntas de los parlamentarios. Después hubo una ronda completa con todos los economistas, todos los sectores, vino hasta el exministro Marcel, vino la gente que trabajó en el Ministerio de Hacienda en la época del presidente Boric, y además otros economistas de otros sectores políticos. Después se escucharon a las pymes, se escucharon a los alcaldes. O sea, se escuchó a todo el mundo, al ministro de la Vivienda y a la ministra del Medio Ambiente. Entonces, yo digo, si todos los economistas de todos los sectores están de acuerdo que el diagnóstico es el mismo, crecimiento para abajo, estancamiento en la recaudación y desempleo para arriba,
¿qué vamos a seguir discutiendo? Entonces yo les dije en algún minuto, ustedes van a votar en contra. Mire, yo fui oposición, también al presidente Boric, fui minoría en la Comisión de Hacienda. Jamás le dije al ministro Marcel que yo iba a paralizarle un proyecto con 1000 y tantas indicaciones. Yo lo que le decía al ministro es, ¿sabe, ministro? No pierda el tiempo en mí porque yo voy a votar en contra. Usted tiene todo el derecho a continuar la tramitación como quiera, pero yo voy a votar en contra. Y fui súper claro y siempre he dado la cara respecto a mis votaciones. Pero lo que hizo la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros grupos que se sumaron también al coro de esta gente, fue finalmente tratar de obstruir. Y cuando eso ocurre, eso no se puede aceptar. Eso se tiene que cortar de raíz. Y eso es lo que hice yo en la Comisión de Hacienda. Yo no voy a aceptar, mientras sea presidente de la Comisión de Hacienda, que un grupo minoritario en el Parlamento trate de secuestrar la democracia en mi comisión. Eso no lo va a hacer, porque todos los chilenos tienen derecho a que el Parlamento se pronuncie y busque soluciones. No que un grupo minoritario pretenda hacerse los vivos y querer secuestrar la comisión. Eso no se acepta. Y mientras yo sea el presidente, por lo menos los proyectos yo voy a hacer que se voten y que cada uno en la sala se pueda expresar. Hablamos ayer, día martes, hablamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de hecho, la bancada republicana, siendo la bancada más grande, habló incluso menos que la del Partido Socialista, siendo la bancada más grande, ¿ya? Pero se pudieron expresar todos como quisieron. Y después lo que hay que hacer es votar. Y ahí cada uno le da la cara a los chilenos que lo eligieron. Pero esto de andar dilatando y tratar de seguir entorpeciendo las conversaciones es algo absolutamente antidemocrático y al menos mientras yo sea el presidente de la Comisión de Hacienda no lo voy a aceptar jamás. Y esto se corte a raíz. Una mega reforma que ha tenido una tramitación bien tensa y pasa ahora de la Cámara de Diputados al Senado y continúa entonces su tramitación legislativa. Evidentemente aquí hay mucho tema para conversar, pero te quiero llevarlo también a otro tema, este cambio de gabinete que se genera apenas a 69 días de haber asumido el gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast. Y hay dos carteras que son muy relevantes, la de seguridad pública, que concentra probablemente uno de los mayores anhelos por parte de la ciudadanía y probablemente también uno de los mayores motivos por el que finalmente fue escogido este gobierno, y la vocería de gobierno, que cambian entonces de mano, cambian de ministros. ¿Cómo toma, por una parte, el momento en el que se genera este cambio de gabinete y quienes asumen finalmente también en esos cargos que quedaron vacantes? Bueno, yo tomo las palabras del presidente cuando dice, uno no esperaba hacer este cambio de gabinete, pero hay que hacerlo en los momentos precisos. Y en este momento también. Y claro, y hay que hacerlo en el momento preciso. Y me parece bien que el presidente tome decisiones con rapidez, valorando en el fondo su sentido de urgencia. Yo represento un distrito que tengo por lo menos 2 comunas o 3 que están dentro del top 5 de las más peligrosas de Chile. Entonces, es evidente que hay un anhelo de mis vecinos de decir, bueno, nosotros elegimos este gobierno precisamente porque no es condescendiente con el delincuente. El presidente José Antonio Kast no considera que el delincuente es una víctima del modelo neoliberal ni de las desigualdades. Es un delincuente que tiene que estar preso, pagar su condena. Y por lo tanto, que se hagan estos cambios para ir haciendo un equipo robusto, a lo mejor más pequeño, incluso con gente con la que tiene mucha confianza. Martín Arrau es un hombre que es tremendamente, digamos, un ejecutivo muy trabajador, una persona que yo creo que tiene las competencias para poder liderar cualquier ministerio, se lo digo así sinceramente, porque es una persona que es incansable. Hoy día creo que llegó a las 6 de la mañana, ya se reunió con, con todas las fuerzas, con todas las policías, y le aseguro que debe estar todavía trabajando. Y por eso estoy seguro que además que la relación que tiene con el presidente de la República, de una u otra forma también, probablemente el presidente va a estar bastante más involucrado en los temas de seguridad. Y en el caso del ministro Alvarado y del diseño que tiene el Ministerio del Interior, yo me tocó participar en algunas discusiones de cuando se creó el Ministerio de Seguridad. Y la verdad de las cosas es que yo creo que el Ministerio del Interior, haberle sacado la seguridad fue un error. Nosotros votamos en contra del Ministerio de Seguridad porque sabíamos que finalmente el Ministerio del Interior iba a quedar con re pocas cosas que hacer. Entonces yo creo que hoy día el ministro Alvarado, el Ministerio del Interior, que tome la vocería del presidente de la República, considerando además que también las cosas han cambiado, digamos. Cada ministro tiene su propio celular, su propio periodista, comunica las cosas directamente, o sea, no necesitan muchos intermediarios. ¿Ya? Hay más inmediatez en cuanto a la información. La vocería del presidente probablemente la puede hacer bastante bien el ministro Alvarado. Es cuestión también de mirar lo que pasaba en el gobierno anterior. Muchas veces el ministro Lizalde con la ministra Vallejo, de repente, no sé, digamos, podían suplirse perfectamente. Y yo creo que efectivamente hay que avanzar también algo que nosotros hemos dicho siempre. Yo creo que hay que disminuir ministerios.
Hoy día no se justifica, a mi juicio, tener el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Eso lo he dicho yo personalmente en muchas discusiones. Creo que todos los años cuando discutíamos el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno dije, este es un ministerio que no debería existir. Claro, una idea que se ha planteado. Partía diciendo eso, o sea, de verdad que no tiene ningún sentido. Hoy día, dada la situación en la que se encuentran las comunicaciones y además porque dado que el Ministerio del Interior le quitaron un componente importante que era la seguridad, la verdad es que se pueden asumir perfectamente. Y bueno, hablando de la persona también, yo creo que el ministro Claudio Alvarado es un político de fuste que sabe perfectamente manejarse también en esos temas. Entonces, yo creo que el diseño es bueno y hoy día vamos también cumpliendo un objetivo que lo habíamos conversado también durante la campaña, que era ir achicando el Estado y a la larga yo creo que vamos a ir con un tema de eliminar algunos ministerios, fusionando sus objetivos dentro de otros ministerios, pero el tema de tener tanto ministerio yo creo que no ha mejorado para nada los servicios públicos para los chilenos. Es una decisión que probablemente también va en esa línea. Ahora, diputado, quiero preguntarle, ¿hay o no plan de seguridad? Se le preguntó mucho a la exministra Trinidad Steiner. Asumió ahora el ministro Martín Arrau este ministerio muy importante también y que concita y concentra también probablemente uno de los anhelos, como le mencionaba previamente, de la ciudadanía y probablemente uno de los motivos también por los que fue escogido el presidente de la República, José Antonio Kast. ¿Hay o no plan de seguridad? Y si es que hay, ¿por qué no se presentó? ¿Por qué no se conoce? Mire, yo creo que en eso, dada el reciente nombramiento del ministro Martín Arrau, creo que decir hay o no hay puede ser un poco complejo porque yo creo que tiene que él tomar la cartera y él hacer este tipo de anuncios, ¿ya? Creo que sería bastante imprudente de mi parte, especialmente dado que estamos metidos en los temas económicos. Pero considerando que fue una de las mayores promesas de campaña del presidente Kast y ya han pasado más de 2 meses de que se asume el gobierno y aún no se conoce un plan de seguridad. Pero, yo lo que sí he visto hoy día es que hay bastantes logros que se han hecho en materia de seguridad. O sea, ya el hecho de haber efectuado una operación como la que se hizo en Temucuicui, aunque alguien diga, no, es que esto fue ordenado por un tribunal, lo hicieron las policías, lo hicieron los militares por su cuenta, eso no es así. Porque si no se habría hecho... Pero lo dijo el propio fiscal nacional subrogante. No, pero es que está bien. A mí me gustaría preguntarle entonces al mismo fiscal nacional subrogante por qué no lo hicieron hace 4 años atrás o hace 3 años atrás, si este señor estaba prófugo del 2019. Entonces quiere decir que hay algún problema, tendríamos que revisar entonces y citarlo a lo mejor a la Cámara de Diputados para que diga por qué no lo quiso hacer o quién le dijo que no lo hiciera. Porque hoy día sí tiene un gobierno que respalde esas cosas. Pero claro, una cosa son los logros que se obtienen en materia de seguridad, pero otra también es tener una estrategia, porque uno puede tener logros sin estar ejecutando una estrategia. Vuelvo a decirle, yo creo que es importante que cuando ya esté el ministro Martín Arrau arriba de todos estos temas, se le hagan estas mismas preguntas. Creo que, insisto, sería bastante impertinente de mi parte meterme en un tema que está asumiendo un nuevo ministro y además yo quiero decir que probablemente muchas de las cosas que están ocurriendo en el Ministerio de Seguridad también fueron consideradas por el presidente para hacer una reformulación de su gabinete, efectivamente para llegar con soluciones más directas y más rápidas y más eficaces hacia la población. ¿Y desde el Partido Republicano no hay una exigencia quizás a su propio gobierno para presentar finalmente esta iniciativa, una estrategia finalmente que logre alinear y aunar los criterios quizás para ejecutar finalmente una estrategia en materia de seguridad? Estamos muy conformes que esté Martín Arrau, que es militante republicano. Bien, diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, muchas gracias aquí por esta conversación en Vía Pública de Canal 24 Horas. Evidentemente quedan muchos temas ahí para conversar, pero el tiempo aquí en televisión es más corto. Gracias, diputado, que esté bien. Muchas gracias.